Saludos y buen día de estudios, opositores. Sean bienvenidos a un nuevo videotemario del canal. Esto es Opositando Ando, canal dedicado al estudio de los diferentes temas de las oposiciones. En esta ocasión traemos el primero de una serie de videotemas que vamos a trabajar referentes a la Unión Europea, un tema de los de ámbito general y que por tanto está presente en la mayoría de las oposiciones. Sin más, esperamos que os sea útil y entretenido, y que si nuestro contenido os sirve, nos regalen un buen like. Si quieren que les avise cada vez que subamos nuevo vídeo, suscríbanse y activen la campanita. Sin más que añadir, empezamos con el estudio del tema. Los puntos que vamos a tratar en este vídeo son el nacimiento de la Unión Europea, los tratados constitutivos y sus modificaciones, y los países originarios y sus ampliaciones. Vamos con el nacimiento de la Unión Europea. Uno de los considerados padres fundadores de la Unión Europea es el estadista Robert Schuman, reputado hombre de leyes y ministro de Asuntos Exteriores francés entre 1948 y 1952, pues, en cooperación con Jean Monnet, elaboró el célebre Plan Schuman, anunciado el 9 de mayo de 1950 en la Declaración de Robert Schuman, fecha que hoy se considera el día de nacimiento de la Unión Europea. En la declaración, Schuman propondría el control conjunto de la producción de carbón y el acero, las materias primas más importantes de la industria de armamentos, con la idea de partida de que, sin el pleno control sobre la producción de carbón y acero, no es posible librar una guerra. Para ello, propuso la creación de una Comunidad Europea del Carbón y del Acero, cuyos miembros pondrían en común la producción de carbón y acero. La Comunidad Europea del Carbón y del Acero, CECA por sus siglas, estuvo formada en su origen por Francia, Alemania Occidental, Italia, los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, y fue la primera de una serie de instituciones supranacionales que se convertirían en lo que es hoy la Unión Europea. En cuanto a su contexto histórico, en 1950, 5 años después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, las naciones europeas todavía estaban luchando para superar sus estragos. Los gobiernos europeos, decididos a evitar otra horrible contienda, llegaron a la conclusión de que, poniendo en común la producción de acero y carbón, la guerra entre Francia y Alemania, rivales históricos, resultaría, en los términos de la declaración, no solo impensable, sino materialmente imposible. Se pensó que la fusión de los intereses económicos contribuiría a aumentar el nivel de vida y constituiría el primer paso hacia una Europa más unida. La adhesión a la CECA estaba abierta a otros países. En cuanto a una cita clave de la declaración de Schuman, tendríamos: la puesta en común de las producciones de carbón y acero cambiará el destino de estas regiones, que durante tanto tiempo se han dedicado a la fabricación de armas, de las que ellas mismas han sido las primeras víctimas. Veamos ahora los tratados constitutivos y sus modificaciones. Después de la declaración de Schuman, se empezó en Europa un movimiento unificador, que se iba plasmando en diferentes tratados, de los que los estados europeos iban siendo parte, y a los que se iban adhiriendo más estados. Los tratados fueron: Tratado de París, Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Se firmó el 18 de abril de 1951 y su entrada en vigor fue el 23 de julio de 1952. Su expiración estuvo prevista para el 23 de julio de 2002. Y en cuanto a su objetivo era, como ya hemos apuntado, hacer interdependientes los sectores del carbón y el acero, de modo que, a partir de ese momento, ningún país pueda movilizar sus fuerzas armadas sin que los demás países se percaten. Con ello se mitigaron la desconfianza y las tensiones tras la Segunda Guerra Mundial. Este tratado expiró en 2002. Tratados de Roma, Tratados de la Comunidad Económica Europea y Euratom. Se firma el 25 de marzo de 1957 y su entrada en vigor es el 1 de enero de 1958. Su objetivo fue establecer la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica. El principal cambio que introdujo fue la profundización de la integración europea para incluir la cooperación económica en general. Tratado de Bruselas, Tratado de Fusión. Se firmó el 8 de abril de 1965, con su entrada en vigor el 1 de julio de 1967. Su objetivo era racionalizar las instituciones europeas. Los principales cambios que introdujo fueron la creación de una única comisión y un único consejo al servicio de las que por aquel entonces eran 3 comunidades europeas. Este tratado fue derogado por el Tratado de Ámsterdam. Primeras elecciones a la Asamblea Europea. Las primeras elecciones a lo que después sería el Parlamento Europeo se celebraron los días 7 y 10 de junio de 1979. La firma del Acta Única Europea.
Se firma el 17 de febrero de 1986 en Luxemburgo y el 28 de febrero de 1986 en La Haya. Su entrada en vigor fue el 1 de julio de 1987. Su objetivo: reformar las instituciones para preparar la adhesión de España y Portugal y agilizar la toma de decisiones para preparar la llegada del mercado único. Los principales cambios que introdujo fue la ampliación de la votación por mayoría cualificada en el Consejo para hacer más difícil el veto de las propuestas legislativas por un único país y la creación de los procedimientos de cooperación y dictamen conforme, que dan más peso al Parlamento. El Tratado de Maastricht, Tratado sobre la Unión Europea, se firma el 7 de febrero de 1992 y su entrada en vigor sería el 1 de noviembre de 1993. Su objetivo fue preparar la Unión Monetaria Europea e introducir elementos de unión política, ciudadanía, política común de relaciones exteriores y asuntos internos. Y los principales cambios que introdujo fue el establecimiento de la Unión Europea e introducción del procedimiento de codecisión, otorgando al Parlamento más participación en la toma de decisiones, nuevas formas de cooperación entre los gobiernos de la Unión Europea, como por ejemplo en defensa y en asuntos de justicia e interior. Tratado de Ámsterdam. Se firma el 2 de octubre de 1997. Su entrada en vigor fue el 1 de mayo de 1999. Su objetivo: reformar las instituciones de la Unión Europea para preparar la llegada de futuros países miembros. Los principales cambios fueron modificación, renumeración y consolidación de los tratados de la Comunidad Económica Europea y Unión Europea. Mayor transparencia en la toma de decisiones para la utilización más frecuente del procedimiento legislativo ordinario. El Tratado de Niza. Se firma el 26 de febrero de 2001 y entra en vigor el 1 de febrero de 2003. Su objetivo principal fue reformar las instituciones para que la Unión Europea pudiese funcionar eficientemente tras sumar 25 países miembros. Y los principales cambios que estableció fue la introducción de métodos para cambiar la composición de la Comisión y redefinir el sistema de voto en el Consejo. El 29 de octubre de 2004 hubo un intento de constitución europea que fue rechazado en los referéndums de Francia y Países Bajos. Y por último, el Tratado de Lisboa. Se firma el 13 de diciembre de 2007 y su entrada en vigor fue el 1 de diciembre de 2009. Su objetivo: hacer la Unión Europea más democrática, más eficiente y mejor capacitada para abordar, con una sola voz, los problemas mundiales, tales como por ejemplo el cambio climático. Entre los principales cambios estuvieron el aumento de competencias del Parlamento Europeo, el cambio de procedimientos de voto en el Consejo, la iniciativa ciudadana, el carácter permanente del puesto de presidente del Consejo Europeo, el nuevo puesto de alto representante para asuntos exteriores y el nuevo servicio diplomático de la Unión Europea. También, el Tratado de Lisboa aclaró qué competencias se atribuyen a la Unión Europea, cuáles se atribuyen a los países miembros y cuáles se comparten. Veamos ahora los países originarios que firmaron el primer tratado y las sucesivas adhesiones de la Unión Europea. El Tratado Constitutivo. Se firmó el 18 de abril de 1951 y tuvo su entrada en vigor el 23 de julio de 1952. Los estados originarios firmantes fueron 6: Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo, Bélgica y Países Bajos. Tratado de Bruselas de 22 de enero de 1972. En vigor desde el 1 de enero de 1973. Países anexionados: Dinamarca, Irlanda y Reino Unido. El Tratado de Atenas, de 28 de mayo de 1979, y entrada en vigor desde 1 de enero de 1981. El país anexionado fue Grecia. Tratado de Lisboa y Tratado de Madrid, 12 de junio de 1985. En vigor desde el 1 de enero de 1986. Países anexionados: Portugal y España. El Tratado de Corfú, firmado el 24 de junio de 1994 y en vigor desde el 1 de enero de 1995. Los países anexionados fueron 3: Austria, Finlandia y Suecia. Noruega también lo firmó, pero fue rechazado en el referéndum. El Tratado de Atenas, 16 de abril de 2003, en vigor desde el 1 de mayo de 2004. Países anexionados: Chequia, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia. Tratado de Luxemburgo, de 25 de abril de 2005, en vigor desde el 1 de enero de 2007. Los países anexionados fueron 2: Bulgaria y Rumanía. Y Tratado de Croacia, de 9 de diciembre de 2011, en vigor desde el 1 de junio de 2013.
País anexionado, Croacia. Bueno amigos, hasta aquí el primer videotema de la serie referida a la Unión Europea. En el siguiente vídeo trataremos las competencias de la Unión Europea. No olvides suscribirte para ser avisado cuando subamos nuevo vídeo. Espero que les sirva y sin más, un saludo y a seguir estudiando.